Muy buenas noches, soy Juan Guillermo Ríos y les doy la bienvenida a Los Ángeles de Juan. Estamos hoy a 5 días de la firma del acuerdo con las FARC para acabar el conflicto y estamos a 12 días del plebiscito del 2 de octubre. Plebiscito donde usted, querido televidente, dirá sí o dirá no a los acuerdos de La Habana con las FARC. El tema está en primera plana del interés nacional e internacional. Por eso esta noche en Los Ángeles de Juan vamos a hablar de uno de los temas, yo creo que es uno de los más controversiales temas que está dentro del Acuerdo de La Habana, que ha suscitado toda clase de polémicas. Ese tema es el de la justicia, la llamada justicia transicional, la manera como los cabecillas guerrilleros de las FARC pagarán por sus crímenes dentro de ese modelo especial de justicia que se ha llamado transicional. Veamos inicialmente qué tanto saben los ciudadanos de la calle sobre este nuestro tema de esta noche, la justicia transicional dentro de los acuerdos de La Habana. Andrés García les preguntó. Juan Guillermo, puesto que es algo excepcional en Colombia, muchos ciudadanos desconocen qué es la justicia transicional, a pesar de que esta está incluida en los acuerdos de La Habana. ¿Usted sabe qué es la justicia transicional en estos acuerdos de La Habana? Son una especie de acuerdos donde estamos tratando de que las personas que tengan de pronto una condena pueda ser disminuida a partir de sus labores sociales. Sé que tiene que ver con el reparo de las víctimas, pero no tengo mucho conocimiento sobre eso. Tengo cierta información, pero la verdad no es muy claro lo de los acuerdos respecto a este tema. No he tenido conocimiento por ningún medio por parte del Estado o por parte de las entidades encargadas de manejar el tema. Por supuesto que sí. No tengo conocimiento del tema. Sí, justicia transicional es la justicia especial por la cual se van a juzgar los delitos cometidos por las FARC. No sé. Sí, más o menos. Es como lo que los delincuentes o lo que las personas que cometieron crímenes van a pagar o no van a pagar. Básicamente lo que he escuchado en televisión y en los medios de difusión es que es la justicia que se plantea para ciertas personas del conflicto armado, en el cual se les puede garantizar no rebajas en penas, pero sí, digamos, ciertas prebendas. Ya lo han visto ustedes, amables televidentes, muchas personas no saben mucho sobre qué es la justicia transicional, que hace parte de esas 297 páginas del Acuerdo de La Habana. Y para hablar sobre el tema, es un tema mayúsculo, tengo en el estudio 2 invitados. Y son invitados de talla mayor que conocen este tema. El primero es una persona que lo hemos invitado en varias oportunidades porque es estudioso y riguroso de esta situación, de esta temática. Es el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, el doctor Amílcar Acosta, ha sido congresista, ministro y, por supuesto, un líder caribe inigualable. Y mi segundo invitado, acá en el estudio, es el doctor Juan Carlos Henao, que es un jurista insigne, rector de la Universidad Externado de Colombia, es presidente de la Corte Constitucional, tiene 2 hijas, María Emilia y Adelaida, es casado con la artista plástica y pintora barranquillera Vicky Newman, y cada semana tengo también a mi ángel Andrea Olano, siempre está conmigo en el set, y un poquitico más lejos, mi otro ángel en el set de redes, Carolina Caix. Andrea, bienvenida. Juan Guillermo, buenas noches para usted y para nuestros invitados y por supuesto para nuestros televidentes. Carolina, ¿cómo vamos? Invitemos a las redes. Juan, muy buenas noches. Pues hoy estamos invitando a nuestros televidentes a participar a través de nuestras redes sociales con el hashtag Justicia Transicional. Nos encuentran en Twitter como @ángelesdejuantv y en Facebook como Los Ángeles de Juan. Como hace ya varios programas, venimos realizando una encuesta si usted está o no de acuerdo con los acuerdos, valga la redundancia, así que la pueden encontrar en nuestro Twitter y los invitamos a que la contesten. Ya nos ha escrito Orlando Lozano y nos dice, realmente no será justicia, todo está acomodado para que reine la impunidad. Aquí lo que hay es perdón absoluto. Ustedes participen y pregúntenle a nuestros panelistas. Yo estaré pendiente, Juan. Gracias, Carolina. Participen en la encuesta vía Twitter. Y Andrea, entonces vámonos con el primer punto.
de la justicia transicional con el doctor Amílcar y con el doctor Juan Carlos. ¿Le parece? Sí, señor. Me parece que con eso hacemos una contribución a la pedagogía de la comunicación, porque mucha gente no sabe qué es la justicia transicional. Doctor Amílcar Acosta, un punto fundamental dentro de la justicia transicional es la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Para usted, ¿qué es exactamente ese punto? Qué importante, Juan Guillermo, que plantees la pregunta en torno a la justicia transicional, empezando por ahí, porque es que en todo este proceso de las negociaciones y en el acuerdo mismo, ha estado en el centro de la atención y el interés las víctimas. Y por lo tanto, la justicia transicional, este punto de 5 que integran el acuerdo final, contempla la justicia, pero la justicia no se puede desligar de la verdad y de la reparación. Esos son los 3 componentes fundamentales que no se pueden desligar el uno del otro. De manera que al tiempo que se investiga, se juzga y se establecen unas penas por parte de este tribunal especial que va a operar una vez que se activen los acuerdos a partir de su refrendación, además de esto, tiene que haber una comisión que va a establecer la verdad, que es lo que en últimas más importa a las víctimas. A las víctimas poco le significa, desde el punto de vista de su reparación, los años de cárcel que muchos piden a gritos que deben pagar quienes hayan cometido delitos que sean objeto de esta justicia transicional. Lo que más le importa a las víctimas es saber toda la verdad de cuál fue la suerte que corrieron las personas que, los seres queridos. Sus seres queridos, ya sea porque han sido víctimas fatales de este conflicto de 52 años, o también por las desapariciones. Claro. De manera que, al igual que va a haber una comisión de la verdad, va a haber también una comisión que va a estar encargada de la búsqueda de las personas que han sido desaparecidas. Doctor Henao, usted que estuvo en la elaboración, que fue uno de los artífices de este modelo de justicia transicional, cuéntenos cuáles son los principales componentes, en qué consiste la justicia transicional que está incluida en este proceso de paz. Y si me lo permite, André, una adición a la pregunta suya, ¿cómo nace este concepto en La Habana cuando usted está allá? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, Juan Guillermo, a las ángeles también de Juan, y un saludo a toda la audiencia. A ver, ¿cómo nace esto? Esto nace porque en la mesa de negociaciones, en la mesa de diálogos, este tema de la justicia transicional no está avanzando. Y no está avanzando, razón por la cual se llaman a un equipo, una subcomisión, que son 3 de la guerrilla y 3 del gobierno. Los 3 del gobierno fueron Manuel José Cepeda, Doug Castle y Juan Carlos Henao. Nos reunimos entre los 6 y fuimos elaborando poco a poco un documento que es el documento de 72 puntos que salió el 15 de diciembre ya de manera definitiva y última. ¿Qué es la base de esta justicia transicional? Mire, la justicia transicional, lo primero es que es distinta de la justicia ordinaria. Eso es lo primero que tener en claro, porque si no, no sería justicia transicional. Cuando un Estado va a pasar de una violación sistemática de derechos humanos, como lo ha sufrido Colombia, donde, digamos, ha habido cosas vergonzosas para el país, crímenes execrables, torturas, secuestros, toda clase de delitos de lesa humanidad, entre otras cometidos no solo por la guerrilla, sino también por otros bandos del conflicto, ahí se requiere, y esto es usual en el mundo, es una usanza que se da en muchos países y se ha dado desde Filipinas hasta Honduras, en muchos países, ahí se requiere la justicia transicional. ¿En qué consiste la justicia transicional? En una justicia que no es la ordinaria, ya lo decía uno de los encuestados, que busca equilibrar justicia con paz.
porque la justicia transicional tiene como objetivo permitir que un país que no está en paz, como es Colombia, llegue a la paz. ¿Pero con qué condición? Con que haya justicia. Porque usted no puede sacrificar del todo por lograr la paz, la justicia y generar impunidad. Eso no se puede. Y no se puede a pesar de que se pudo. Anteriormente se pudo. Por ejemplo, con el M-19. Con el M-19 ninguno se fue para ningún lado. Salieron de una época constituyente y bienvenido. Era una época como por ejemplo en Sudáfrica. Mandela, que también cometió crímenes de lesa humanidad, que fue presidente de Sudáfrica, él nunca estuvo en una cárcel, ni siquiera en ningún tipo de sanción. Aquí, ¿qué fue lo que se logró? Creo yo que de una manera correcta. No estuvo nunca, si me perdona por la interrupción, en una cárcel antes de los acuerdos. No, antes sí, claro. Antes estuvo como preso político. Yo conocí la celda donde estuvo Mandela ya, claro, no sé cuántos años, pero muchos, entre otras, muchos años. Inicialmente fueron 18 en esa celda y en otra parte unos 5 años más. Exactamente. Pero cuando le digo es que aquí esta justicia transicional que se diseñó, sí tiene elementos de sanción. Y hay un primer punto que yo le quiero decir a todos los y las oyentes. Que aquí hay impunidad, por favor, eso lo han venido diciendo desde que nosotros hicimos el documento, que no pasamos los estándares internacionales, que esto va en contra del Estatuto de Roma, que que la Corte Internacional nos va a caer encima, ¿cierto? Como el coco que nos va a caer encima a juzgarnos. Pues bien, hay una primera cosa, les pido para que no vayan a decir que es un problema de interpretación, les pido que se lean la carta de la fiscal de la Corte Penal Internacional, la señora Besouda, que es una negra ugandesa que trabaja en La Haya ante la Corte Penal Internacional, y en esa carta ya, que es una carta más o menos de una página y media, dice expresamente ella, que es la máxima autoridad para decir si lo que hicimos aquí es de impunidad o no es de impunidad. Ella dice que no hay impunidad, que celebra que haya delitos no amnistiables ni indultables, que es lo que va a ocurrir aquí en Colombia. Aquí se van a juzgar a los actores del conflicto armado, desde Timochenko hasta el último guerrillero que hayan cometido delitos no amnistiables. Por ejemplo, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, ejecuciones extrajudiciales, graves retenciones de la libertad, violaciones sexuales en el conflicto. Hay una serie de delitos que están enunciados allá, que están conforme al Estatuto de Roma, que van a ser juzgados de cualquier manera, siempre los haya cometido Timochenko o el guerrillero más bajo, que van a ser juzgados. Ahora, es muy importante que Andrea y yo hagamos unas preguntas que la opinión pública seguramente tiene en mente y que podrían ayudar a disipar dudas. Por ejemplo, si la justicia transicional es una justicia o no de impunidad. El doctor Henao ha dicho una cosa que me parece, Andrea, importantísima. Este tipo de conflictos no se solucionan con la justicia ordinaria. Yo, por lo que he estudiado estos días para poder hablar del tema, veo que casi en ninguna parte del mundo donde ha habido conflicto, bien sea interno o bien sea entre un país y otro, como en África, por ejemplo, o interno como en Sudáfrica, o el conflicto de Angola, o por ejemplo los de Centroamérica, pues nunca se utilizó la justicia ordinaria para entrar a ver cómo solucionaban ese conflicto. ¿Por qué la justicia ordinaria no sirve en estos conflictos para solucionarlos desde el punto de vista jurídico y hay que recurrir a un mecanismo transicional? Doctor Henao. Juan Guillermo, lo primero es que podría servir. Hay experiencias en donde ha podido servir. Pero la lógica, ¿cuál es? La lógica es la justicia transicional supone un equilibrio diferente entre el polo paz y el polo justicia. Para lograr juntar los dos, usted con la legislación ordinaria no puede funcionar para solucionar un conflicto. ¿Cuál es la prueba evidente de que no puede funcionar con la legislación ni con las instituciones ordinarias para solucionar un conflicto? Pues que el conflicto no se ha solucionado. Entonces, como el conflicto no se ha solucionado con lo ordinario, con la justicia ordinaria, ahí es donde los estados, donde hay tratados internacionales, donde hay de todo, dicen, hagamos una justicia transicional. ¿Para qué? Para que podamos transitar, por eso que se llama transicional, transitar de una situación de conflicto, de violación sistemática de derechos humanos, a esa paz tan anhelada
limitada que tenemos. Entonces es un mecanismo que se utiliza en muchas latitudes. Andrea. Doctora Amílcar, ¿qué había pasado antes en otros procesos de paz desde nuestra experiencia en Colombia, por ejemplo? Muy buena tu pregunta porque me permite decir algo que me parece de la mayor importancia para ponernos en contexto. Desde la administración de Belisario Betancur, pasando por la administración Barco, Pastrana, Misael Pastrana, y hasta llegar incluso a la administración del presidente Uribe, todos los gobiernos hicieron intentos para llegar a un acuerdo por la vía de la negociación. Y esos intentos, hay quienes los llaman que fueron un fracaso. Yo diría que fueron intentos fallidos. Y de esos intentos fallidos hemos recogido las experiencias, las lecciones aprendidas. El éxito de esta negociación que adelantó la administración Santos está edificada sobre los cimientos de lo que fueron los intentos fallidos anteriores. Eso permitió que este fuera un intento esta vez exitoso. Por eso, Víctor G. Ricardo, que fue el comisionado de paz del presidente Pastrana, dijo algo en lo que tiene toda la razón. Dijo él, sin el Caguán no habría habido seguridad democrática. Y sin seguridad democrática no habría habido este proceso en La Habana. Y algo muy importante a propósito de la justicia transicional, de la que está hablando con toda la autoridad que tiene el doctor Henao. La justicia transicional no se la inventaron en La Habana. La justicia transicional no nace ahora con el proceso de negociación con las FARC. La justicia transicional, y lo pueden consultar los televidentes, busquen la Constitución de 1991 y ahí van a encontrar en el artículo transitorio 66 que está establecida ya, está prevista la justicia transicional. Y posteriormente unos desarrollos de la Corte Constitucional que muy seguramente le tocaron al doctor Henao cuando pasó por allá, que remiten al artículo 22 de la Constitución Nacional, que es la que establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Es decir, desde entonces se previó que para adelantar estos procesos de paz, de encontrarle una salida negociada al conflicto armado, había que recurrir a esta justicia transicional. Vamos con Carolina en las redes, pero antes, Carol, una pregunta para el doctor Henao, o si no para el doctor Amílcar, que me ha llegado por un televidente. Es dentro del contexto pedagógico. Si en el proceso de paz que hubo con el M-19, el Quintín Lame y una parte del EPL, hubo justicia transicional. La verdad es que no hubo justicia transicional. Pero hubo justicia. Tampoco hubo justicia. Es más, no hubo justicia ni transicional. Ese es un detalle bien interesante, porque aquí que se desgarran las vestiduras a algunos diciendo cómo es posible que estos señores, que los señores de la guerra van a salir de la guerrilla a ocupar curules en el Congreso, si está establecido en la Constitución y en la ley que quien haya cometido crímenes atroces o aquellos que hayan tenido pena privativa de la libertad, que no sea por razones políticas, está inhabilitado para ser congresista, pues resulta que en su momento, después que habían sido constituyentes, varios de los líderes del M-19... Sacaron 20. Sacaron 20 constituyentes. 20 constituyentes. Esa constituyente le revocó el mandato a los que habían sido elegidos congresistas en el año de 1990. Vino la convocatoria de elecciones y varios de ellos fueron elegidos también congresistas
Y resulta que un juez sin rostro cualquier día sacó una providencia a través de la cual iban a meter a la cárcel a los líderes del M-19 encabezados por Antonio Navarro. Y el expresidente Uribe, que en aquel entonces era senador de la República, fue el que propuso al Congreso de la República que se sacara una ley fast track, como la llaman ahora, expedita, para que se le diera una amnistía total. Incluso lo que se decretó a través de esa ley fue el perdón y el olvido, incluido algo que es inolvidable para todos los colombianos, que fue el holocausto del Palacio de Justicia. Así es. En esa época yo recuerdo, cuando se fue a elegir ese Congreso, se habló siempre del nuevo país y alguien dijo que nada más parecido al viejo país que el nuevo país. Carolina, ¿cómo van las redes? Nos escribe Juan Edgar Zamudio y dice: es la justicia de tránsito de la ilegalidad a la legalidad y es temporal y específica. @Tigre Navas dice: justicia transicional es igual a impunidad. Qué triste. Amador Cataño dice: la justicia debe ser legítima y no darle curules a las cabecillas de las FARC así de fácil sin pagar sus delitos. José Peña: creo que la justicia transicional es beneficiosa para el proceso. Colombia no puede perder la esperanza de construir paz. Y Eduardo Amaya Márquez: una paz que sacrifica de esa manera la justicia no es una paz completa. El acuerdo fue hecho a la medida de las FARC. Esas son las opiniones de nuestros televidentes, a quienes invito a seguir votando en nuestra encuesta en Twitter, Juan. Carolina, mil gracias. Por favor, continúen votando a través de nuestra encuesta de opinión vía Twitter. ¿Usted está por el sí? ¿Usted está por el no? En el plebiscito del 2 de octubre, al final, Carolina va a dar los resultados y los va a mostrar. De tal manera, Andrea, que me parece que este primer punto, con esa pregunta que me pareció importantísima, si la justicia transicional sirve para solucionar conflictos de guerra de vieja data y de largo aliento, porque no se usó en el conflicto con el M-19, el Quintín Lame, y ya el doctor Amílcar hizo una explicación que me parece históricamente oportuna. Vámonos, Andrea, entonces, a los comerciales. Estamos en vivo, estamos en Los Ángeles de Juan, estamos en el Canal 1 y volvemos enseguida. Los Ángeles de Juan. Volvemos en vivo en Los Ángeles de Juan desde el Canal 1. Quiero invitarlos ahora a conocer nuestro tercer invitado de esta noche. Se trata, como el doctor Juan Carlos Henao, también de un académico. Siempre, cada 8 días, siempre, es una condición sine qua non en nuestro programa que haya una visión, una proyección, una mirada académica al tema que se trata cada 8 días con un experto. Hoy es el doctor Luis Javier Moreno. Es abogado, es filósofo, pertenece al área de investigaciones de la Universidad Sergio Arboleda. Es de Nariño, aficionado a la comida oriental y a la arqueología, tanto así que le hubiese gustado al doctor Moreno ser arqueólogo. De tal manera que el doctor Moreno nos va a aportar la visión académica desde su posición de investigador de la Universidad Sergio Arboleda. Doctor Luis Javier, muy buenas noches, bienvenido a Los Ángeles de Juan. Buenas noches, don Juan. Gracias por la invitación a su programa y dispuesto a atender todas sus inquietudes. No, señor, usted es muy amable por participar. ¿Cómo ve, como académico y como investigador, la justicia transicional que se contempla en los acuerdos de La Habana? La justicia transicional en cualquier coyuntura, de acuerdo con un grupo al margen de la ley, es un tema especialmente difícil, porque involucra muchos factores relevantes: las víctimas, la persecución del Estado al crimen, la reincorporación de personas que habían estado al margen de la ley. Este modelo de La Habana, sus propios creadores lo califican como imperfecto, imperfecto pero posible. Creo que para responder a la pregunta habría que evaluar el acuerdo a la luz de 4 categorías.
la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Y esas categorías, fijarlas a partir de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal internacional. Doctor, creo que se podría ir trabajando cada tema en concreto. Doctor Moreno, ¿qué destaca usted de los acuerdos de La Habana en lo referente a la justicia transicional? Quizá lo más destacable es lo que tiene que ver con la garantía de no repetición, que es el argumento fuerte en torno al proceso, porque el grupo armado se compromete a no seguir funcionando como grupo armado, sino convertirse en un grupo político. Quizá es la gran esperanza del proceso, que el grupo deje de ser un grupo en armas y sea un grupo en política. Sin embargo, lamentablemente desde la ciencia hay que mantener siempre una actitud escéptica y no dejarse orientar por los sentimientos o por las tensiones de la fe. Estamos al borde de creer que eso sea así, todos quisiéramos creer que es así, pero lo que tenemos es simplemente confianza, una confianza precaria y débil. Quizá lo que está más difícil en el proceso es poder creerle a un grupo que lleva tantos años haciendo lo que ha hecho, que va a cambiar de hábitos por un motivo que antes no había considerado. Si lo hace, será un resultado muy, muy importante de cara al principio de la garantía de no repetición. Y nos ahorrará muchas víctimas, mucho sufrimiento y mucho dolor en el futuro. Pero en eso solamente tenemos una expectativa, no es un hecho cumplido. ¿Y qué crítica tiene sobre la justicia transicional? Uno de los puntos más criticables, quizá, es el tema de la reparación, porque algunos voceros del grupo han dicho que la garantía de no repetición equivale a la reparación. Y quizá eso es desafortunado, porque la reparación tiene que ver con algo que ya no es remediable con el acuerdo, lo que ya pasó. La garantía de no repetición está vinculada al futuro, a lo que será después de. Lo que ya ocurrió, y lo que ocurrió fue terrible, con muchas víctimas, mucha gente afectada, merece una respuesta de reparación. Y en el acuerdo la reparación es una tarea que se deja casi que exclusivamente en cabeza del gobierno y del Estado, es decir, de todos los demás. Y no es asumida, como debiera serlo, por el grupo responsable. Y no es asumida con su patrimonio, y no es asumida con sus bienes, que dicen no existir. Creo que ese es un signo preocupante para la confianza en torno al acuerdo, porque una organización de varias décadas de existencia probablemente es difícil considerar que sea insolvente cuando llega el momento de hacer un acuerdo en donde hay que enfrentar a las víctimas y repararlas. Esa súbita insolvencia es por lo menos sospechosa. Doctor Luis Javier Moreno, investigador y académico de la Universidad Sergio Arboleda. Desde su visión académica, ¿usted ve verdad, ve justicia, ve reparación y no repetición para las víctimas en la justicia transicional? Depende del estándar que se aplique. En verdad hay sin duda algunas herramientas de verdad. En el acuerdo se habla de comisión de la verdad, de una justicia transicional que tendrá seguramente una responsabilidad con la verdad, pero al mismo tiempo conviven mecanismos que no han sido derogados por lo menos, como la reforma constitucional del marco jurídico para la paz, en donde se hace una selección de los procesos, es decir, no se va a investigar todo, se va a investigar solo una parte y una de las partes menores del asunto, porque será solamente los delitos, graves delitos de lesa humanidad, de genocidio o de crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, y de esos delitos se va a investigar solo los máximos responsables. Luego parecería que si esa regla se mantiene en el postproceso, pues muchas personas responsables de delitos y causantes de víctimas quedarían sin investigación judicial, y lo que nos quedaría sería una verdad no judicial, lo que quizá no es tan satisfactorio para el estándar de verdad. En cuanto a justicia, el debate se centra principalmente en la pena alternativa, que en este caso es una pena no privativa de la libertad, y se discute si la pena alternativa debe o puede ser de prisión. Creo que el tema, más allá de la pena, tiene que ver con la investigación judicial de los hechos y con esa dolorosa receta de los procesos transicionales de
perder la memoria, de hacer amnesia, de llegar a la amnistía o al indulto. Y es difícil conciliar la memoria con la situación de la víctima y con la justicia. En cuanto a la garantía de no repetición, como decía antes, todo es un acto de fe en este momento, porque no sabemos bien cómo será la suerte de las armas. Se habla de dejación, que es un término complicado, equívoco. Se habla también de que no habrá desmovilización mientras no haya amnistía. Eso es lo que he escuchado últimamente. Entonces el acuerdo tiene unas condiciones para cumplirse que se le van agregando al propio acuerdo. Y parece que no basta con la decisión de la mayoría de la población sobre su texto, sino que va a ser necesario esperar a cómo se implementa. Y a partir de esa implementación veremos qué puede pasar. Finalmente creo que el mayor riesgo de lo que está en juego es el riesgo institucional, porque este proceso ha llevado no solamente a cambiar la justicia, ha llevado a cambiar muchas instituciones constitucionales, entre ellas la reforma a la Constitución, para adoptar de manera rápida, expedita, una serie de cambios que pueden ser más o menos profundos a la Constitución y al funcionamiento institucional, y que nos puede hacer muy pronto irreconocible a nuestro Estado. Ese es un riesgo que no se ha concretado, pero es un riesgo peligroso para las instituciones que es necesario considerar con prudencia y con precaución. Doctor Luis Javier, mil gracias por participar en Los Ángeles de Juan. Bienvenido siempre. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias al programa Los Ángeles de Juan por la oportunidad y siempre dispuesto a colaborar con ustedes. Doctor Juan Carlos, ¿tiene algo que comentar? Bueno, no, lo primero es decir sinceramente que muy interesante todas las observaciones que hace el doctor Moreno. De verdad, mis felicitaciones. Creo que es muy sólido, es muy coherente. Lo que pasa es que son tantos los temas que ha tocado que me toca quizás seleccionar algunos. Porque el primero habla de una confianza precaria. Sí, yo entiendo que habla de una confianza precaria, porque es que la confianza precaria se volverá menos precaria en la medida en que vayamos avanzando y en la medida en que la gente vaya viendo una verdadera voluntad de reconciliación de la guerrilla con la sociedad colombiana, que ya se ha empezado a ver, entre otras. Miren ustedes, por ejemplo, las excusas a la familia Cote, Turbay Cote. Miren ustedes las excusas sinceras de la guerrilla a los diputados del Valle. Ya ha habido como mire lo de Ojayá. Entonces, yo aspiro que la guerrilla siga en esa tónica, porque en efecto cometió crímenes que no son perdonables ni para ninguna persona. Y por eso es que precisamente aquí no van a ser amnistiables estos crímenes. ¿Qué es lo que yo quiero insistir? Es que no lo dijo realmente el doctor Moreno, y en eso se me hace muy ecuánime, pero sí lo dijeron televidentes, es que aquí va a haber impunidad. La justicia transicional es impunidad. Aquí no va a haber impunidad, no solo por lo que ya les dije, es que lo dijo la que nos podría acusar, ya dijo que no había impunidad. ¿Dónde sí puede haber impunidad? Si fracasa la justicia transicional, si no sirvió para nada, si no funcionó, si no logró sancionar a nadie. ¿Y por qué aquí no va a haber justicia transicional? No va a haber impunidad, porque realmente para que haya justicia, si bien es cierto, en ocasiones no va a haber penas privativas de la libertad, en ocasiones, también lo puedo decir con tranquilidad, miren, desde Timochenko hasta cualquier soldado pueden terminar, o cualquier guerrillero o un general, en la cárcel. Pueden terminar en la cárcel. Entonces no es que no pueda haber cárcel, si es que la necesidad es ver con barrotes a la gente de la guerrilla en la cárcel. Pueden terminar presos. ¿De qué va a depender? Pues de si dicen la verdad o dicen la mentira. Y como lo decía perfectamente el profesor Moreno, la pena y la sanción que más genera polémica es precisamente la de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad. Entonces, lo primero para decirle a toda la audiencia, sanciones pueden haber de todo tipo, desde pena de muerte hasta no salir de 1 metro cuadrado, pueden haber de todo tipo. Aquí se encontró un equilibrio, porque o pueden ir a la cárcel en el evento en que no digan la verdad, que es importantísimo, lo decía el doctor Amílcar a raíz de la primera pregunta, que la gente sepa, por favor, los 32.000 desaparecidos que hay en el país, ¿dónde fueron a parar? Claro. Entonces, esa verdad, ¿me entiendes?, se va a exponer, porque si no se expone,
Ya es donde yo le diría al doctor Moreno, entiendo la confianza precaria, pero pongámosle un poquitico de optimismo. Sí, porque uno puede ser con confianza precaria y pesimista o con confianza precaria y optimista. Yo prefiero, frente a la oportunidad histórica que estamos teniendo, que le pongamos un poquitico de optimismo. Quizá mi temperamento. Pero ¿por qué se lo digo? Porque es que aquí, de todas maneras, va a haber sanción. De todas maneras, Timochenko va a tener sanción, que puede ser desde la cárcel de 20 años hasta 5 o a 8 años de restricción efectiva de la libertad definida en el texto de justicia transicional, que es, no puede libertad de domicilio y de movimiento quedan absolutamente restringidas. Termino en una frase, y no es a quedarse mirando para el techo 5 años, es que todos van a tener que hacer sanciones restaurativas, que no son de poca monta. Piensen ustedes, sustitución de cultivos. Entonces, ¿y quién va a fijar entre otras esas sanciones? El tribunal, no los guerrilleros. El tribunal es el que tiene la última palabra para decir qué van a hacer en 3 o 5 o 8 años. Sustitución de cultivos, desminado, colaboración de ayuda en infraestructura. Bueno, todos los programas que puedan hacerse para restaurar a la población. Vámonos rápidamente con las redes y con el sí y el no. Carolina. Juan Guillermo, de 164 votos, hoy usted apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Sí, 70%, no 30%. Gracias por participar. Doctor Amílcar, se nos acabó el tiempo, pero usted hace una reflexión muy breve, si es tan amable, como conclusión. Yo quiero terminar haciendo esta reflexión, o mejor, darle cabida a una reflexión de una víctima, para quien lo más importante no es que sus victimarios vayan a la cárcel, sino que lo más importante es que él sepa la verdad y sea reparado. Sebastián Arizmendi, que fue víctima... ¿Estuvo acá hace 8 días? Fue un hijo de uno de los diputados asesinados por Héctor la FARC. Arizmendi. ¿Qué dijo él? Viendo a mis víctimas en la cárcel, verlos en la cárcel no me traería a mi padre de vuelta, pero obligándolos a escucharme y escucharlos arrepentidos por lo que hicieron, me hizo sentir grande y a ellos sentirlos muy pequeños. Importa más saber la verdad sobre la suerte que corrieron mis familiares que los años de cárcel que puedan ellos recibir como castigo. Ministro, mil gracias. Señor rector, bienvenido siempre. Muchas gracias. Muy gentil. Andrea, mil gracias. Carolina, mil gracias. Y a ustedes, amables televidentes. Nos vemos en 8 días en una nueva emisión de Los Ángeles de Juan, en vivo siempre. Recuerden, muy amable, estoy muy agradecido por su apoyo, tanto en redes como en Sintonía Real. Soy Juan Guillermo Ríos, mil gracias.